Hola, bienvenidos al canal Eduard Print donde hablamos de arte y diseño. Hoy te quiero comentar algunas cosas respecto de los audiolibros, ¿sí? Esos textos que se escuchan a través de podcast o incluso también a través del canal de YouTube. Así que si te interesa el tema audiolibros, quédate y mira hasta el final. A mí me han resultado muy útiles los audiolibros, muy provechosos como usuario, ¿sí? Porque te conté en otro video que en esa hora y media que tengo de ida y vuelta hacia la escuela donde voy a enseñar, utilizo ese tiempo y voy escuchando un libro. ¿Mm? A ver, si vos querés empezar a hacer tus textos, tus pequeños podcasts, hay algunas condiciones mínimas que debieras tener en cuenta. Primero, una redacción. Así como en algunos videos se hace un guión. Yo, por ejemplo, acá me apunté estos tres ítems como para no olvidarme. Eso no sería un guión, sí, estrictamente, pero sí son apuntes. Siempre es bueno ayudarse de algunos escritos. Entonces, una vez que haces esa redacción, vas a releerlas. Esto de la relectura es muy importante, incluso hasta para mandar pequeños mensajes de texto o hacer twitters. Hay que releerse, porque primero hay errores de tipeo, puede haber errores de el mismo traductor del dispositivo que te cambia algunas palabras, algún error de ortografía que por el apuro se te pudo haber pasado. Y además, porque en una segunda lectura vos haces un procesamiento de ese contenido, quizás le saques algunas palabras, lo hagas más sintético para que tenga más fuerza, o por el contrario, lo enriqueces con algún adjetivo que podés emplear por ahí, o te das cuenta que repetiste una misma palabra, eso es muy común, pero eso que nos sucede a todos, porque primero arrojamos el contenido hacia el papel, hacia la pantalla, hacia donde sea, visceralmente lo que sentimos y después vamos dándole forma. Entonces, en ese proceso de ir dándole forma, la relectura es un mecanismo fundamental. Una vez que tenemos esa redacción releída, pulida y que ya decimos, bueno, así es como quiero que salga, después viene el tema de la grabación. El espacio donde grabes que no tenga ruidos externos. Estas cosas son casi obviedades, pero es bueno decirlas. Tampoco te encierres en un lugar vacío, vacío de cosas, porque tu voz va a empezar a retumbar y va a ser muy incómodo al ser escuchado. El ritmo. El ritmo, es decir, el tiempo que le vas poniendo como constante a tu dicción. Obviamente que va a tener algunos disonantes, es decir, cambios de ritmo, puede haber, así como puede haber cambios de tono, cuando al audiolibro lo hace un locutor profesional, por ejemplo, sabe manejar esas cosas, pero básicamente desde el llano. Tratar de mantener un ritmo constante, parejo, para que eso tenga una unidad, ¿sí? Y después, para que no sea aburrido, a la vez, estas dos cosas conviven, ¿sí? Eh, Vas empleando algunos cambios de tono, sobre todo si hay distintos personajes o si tenés que poner el énfasis en algún concepto. Ahora, lo que para mí, incluso como usuario, como oyente, es muy importante el tema de respetar las puntuaciones, es decir, en el discurso hablado, el tiempo que representa una coma o un punto y coma respecto de un punto y seguido y un punto y aparte. Eso, que es espacio en la escritura, se traduce en silencios en la dicción.
breve silencio, fracciones de segundo. Pero esas pequeñas diferencias que parecen ser imperceptibles, contadas así, cuando vos te lo vas imaginando, realmente hacen a la diferencia. Una vez que tenés esa grabación bien hecha, de la cual te sugiero que si es un texto extenso lo dividas en parte, porque uno en la continuidad de la dicción va perdiendo ese ritmo, va perdiendo esa continuidad, entonces es bueno parar, supongamos un texto de 10 capítulos, hacerlo en 10 veces y vas escuchándote. Entonces ahí rescatás como lector, como audiencia, sería en este caso vos, las constantes, lo que decís, bueno, esto lo tengo que conservar, aquí utilicé estas variables, entonces en este otro capítulo por ahí utilizo otras, no voy a ser tan reiterativo en los recursos, cosas simples, sencillas que están perfectamente a tu alcance. Entonces, una vez que tenés eso, eso pasa al programa de edición. A ver, equipamiento, más allá de este lugar que te digo que tenés que contar, que sea silencioso, que no le entren ruidos externos, pero a la vez que no retumbe. Si cortás y lo haces en varias veces, trata de que cuando retomás, ¿sí?, las siguientes grabaciones, sea en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, ¿sí?, para que todo suene a un mismo nivel, como si fuera una sola cosa. Hay que buscar eso, la unidad, más allá de que lo hagas por parte. Lo digo esto como primera experiencia que hice con el libro Asintopía. Te expliqué recién que en las grandes editoriales esto lo suelen hacer contratados, locutores profesionales, otras veces no, y algunas veces, que es lo que a mí más me gusta, me interesa, lo dicen los propios autores. Esto está bueno porque ese énfasis se lo dan con verdadero sentido. Ellos saben lo que han escrito y por qué lo han escrito. Entonces, más allá de esa imperfección, entre comillas, que pueden tener comparados con un locutor profesional, tienen toda esa expresividad, ese conocimiento profundo del tema, de cada una de las escenas, de las circunstancias. Eso es lo que para mí, como audiencia, como receptor, me hace valorarlo y me lo enriquece cuando voy escuchando al autor, sobre todo cuando hace los silencios, cuando piensa. Fíjate que la duración es bastante dispar, pero un libro no baja de una hora, ¿sí? Calcular en un promedio con una dicción más o menos pausada, 50 páginas van a ser 60 minutos aproximadamente. Más si es un texto técnico, a donde por ahí hay que dar tiempo a la reflexión. Los audiolibros que son más cortos, que vas a poder llegar a ver, que a veces tienen 10 minutos, 15 minutos, generalmente son los de poesía. Y los de poesía suelen estar más de una vez dichos por sus propios poetas. Y eso está muy bueno. Bueno, después vendría la parte de edición, como te dije. Y ahí, si bien lo hacen editores especialistas y demás, hay algunas herramientas básicas que vos podés realizar desde un programa que podés tener en tu computadora. Yo, por ejemplo, utilizo grabadora de voz fácil para hacer los ensayos, los bocetos que directamente están en el celular. Más allá de que después utilices un micrófono especial y demás. Y eso se lleva como archivo MP3 a tu computadora y ahí lo podés trabajar. Yo lo trabajo, por ejemplo, en eMovie porque es un programa que tengo en la Mac, en la Macintosh. Ese programa de edición para poder optimizar tus audios. Cómo cortar
partes del sonido, cómo empalmar, cómo corregir algunos furcios, etcétera, etcétera.